Nosotros tenemos en Brasil una situación que aún no es crítica para el sistema de salud pública, pero es muy grave. Los datos son que tenemos 28.320 casos de ayer para hoy. Creció 3.000 casos y tenemos 1.736 muertos, 204 muertos de ayer para hoy. Entonces, hay una curva ascendiente de la pandemia en Brasil. En Venezuela, el número de casos reconocidos oficialmente es extremadamente bajo. O sea, no llega a 200 casos en total y el número de muertos es muy poco. De acuerdo a las cifras oficiales, la curva está en un estado casi estacionario, con muy poco crecimiento. Se anuncian cuando más 3, 4 casos, cuando hay muchos de un día para otro. La pandemia está concentrada en algunas ciudades y estados. Brasil es un país muy amplio, muy desigual, muy federativo, y la pandemia golpea las ciudades más conectadas con el exterior y con más tránsito de gente. Entonces, São Paulo es el centro de la pandemia. São Paulo tiene de los 28.000, 11.000 casos, y de los 1.700 muertos, casi 800. Pero São Paulo también tiene el mejor sistema de salud del país. La situación es más crítica, por ejemplo, en un estado que está teniendo para su población muchos casos como Amazonia. Por una parte, hay razones por las cuales en Venezuela habría menos casos que en otras partes, porque en los últimos tiempos Venezuela ha estado bastante aislada. El número de vuelos internacionales que llegan a Venezuela en comparación con todos los países vecinos es muy, muy bajo. Antes de que suspendieran los vuelos, por supuesto. Las fronteras con Brasil y con Colombia han estado bastante cerradas en los últimos meses. Entonces, es de esperar que el número de casos fuese menor que en otras partes. Sin embargo, São Paulo es el centro de la pandemia en Brasil, con un segundo lugar claro de Rio de Janeiro. Es que en la próxima semana ya vamos a tener el conjunto de las unidades de cuidado intensivo ocupadas con casos de coronavirus. Como nos encontramos en una situación de un país extraordinariamente polarizado y fraccionado y con niveles de poca confianza de diferentes sectores, la oposición en relación al gobierno, el gobierno en relación a la oposición y la población en relación a los políticos en general, hay también un descreimiento bastante grande en relación a cuál es la situación real. Se hicieron 2 estudios que el número es de 12 o 15 veces más el registrado. El número de casos y el número de muertos, porque mucha gente va a óbito, pero no se hace el test del virus. Entonces, la situación pone Brasil, si esas investigaciones son correctas, como el segundo país del mundo donde hay más casos. Alguna cosa como 270 o a 320.000. Lo que dicen los epidemiólogos que están más identificados con la oposición es que es cierto que el número de casos hasta ahora es relativamente muy bajo, pero que el comportamiento de las cifras de la curva, si se sigue la experiencia de la mayor parte de los países del mundo, es que pasará de un crecimiento aritmético lento a un crecimiento exponencial a partir de determinado punto. Si hubiese un incremento
del número de casos, siquiera un inicio de un crecimiento exponencial, el sistema de salud venezolano no está en capacidad de responder. Hay una política de cuarentena, de confinamiento, que es voluntario, pero tiene mucha adhesión porque los gobiernos, la mayor parte de los gobiernos estatales y municipales en las regiones centrales de la pandemia están cerrando los negocios. Entonces, en las áreas centrales, las ciudades están con muy poca gente. Y también en los barrios de las clases medianas, de la burguesía, hay una cuarentena. Pero en las regiones periféricas, eso no se pasa. Hay alguna gente que se cuida, hay una preocupación general, pero como la gente escucha el presidente decir que la pandemia es apenas una pequeña gripe o que cada familia cuide de sus viejos, la gente está muy dividida. Las iglesias neopentecostales también no están llamando al respecto a la cuarentena, al aislamiento, y entonces hay casi que un corte de clase. Las capas más afluentes de la sociedad, más ricas, pueden y están en cuarentena. El confinamiento es en gran medida voluntario de la gente que comprende el riesgo de la cuarentena. Pero en los barrios más pobres, más populares, en las favelas, eso no es así. Y ahí tenemos situaciones muy graves como la de la favela de la Rocinha en Río, donde ya hay muchos casos, pero tenemos casos de autoorganización solidaria muy importante como en el barrio de Paraisópolis en São Paulo, donde la gente eligió coordinadores por calle. Y hay un consejo de los coordinadores que intenta crear la solidaridad para enfrentar todos los problemas que la pandemia coloca, desde salud, de alimentación, de cuidados personales de los viejos. Venezuela, a diferencia de Brasil, es un país muy centralizado. O sea, realmente el gobierno nacional, el ejecutivo, es el centro de todos los poderes en Venezuela. Entonces, las decisiones sobre cómo responder a la pandemia no está fraccionada, sino que es una visión unitaria desde el Ejecutivo. Desde bastante temprano se declaró cuarentena, se suspendieron todas las clases en todos los niveles, todos los negocios, con excepción de los de alimentos y farmacias, están en lo fundamental cerrados. Es obligatorio el uso de mascarillas para salir a la calle. Se supone que los únicos motivos por los cuales se puede salir a la calle es por razones médicas, para comprar alimentos o para ir a la farmacia. El transporte público está muy limitado. En el metro de Caracas, por ejemplo, se supone que solo pueden viajar un determinado tipo de personal que tenga que ver con régimen de salud, servicios médicos, distribución de alimentos, pero que el resto de la población no puede utilizar el sistema de transporte público más importante de la ciudad. Y el nivel de cumplimiento con la cuarentena por parte de la población es bastante amplio. Ocurre lo mismo que ocurre en Brasil, como señaló José, que las diferencias de clases son muy marcadas en relación no a la voluntad de cumplir, sino a la capacidad de cumplir con la cuarentena. Sí, para los sectores medios y altos, la capacidad de permanecer en su casa y tener acceso a internet y televisión y poder pedir comida por teléfono, etcétera, por supuesto es totalmente diferente
a la gente que vive de su salario de cada día. Los mecanismos de distribución de alimentos, los programas sociales del gobierno en relación a la alimentación, fundamentalmente las famosas cajas y bolsas CLAP, no le llegan a toda la población y por otra parte son unas cajas con una carencia muy grande de proteínas. Hay una presencia militar muy fuerte en todas partes del país, intentando garantizar que haya cumplimiento de la cuarentena. Estamos caminando hacia una situación tremendamente riesgosa. Brasil viene de un largo periodo de bajo crecimiento, estagnación, una recesión. Entonces, tenemos como 6 años de una situación difícil. Bolsonaro hizo una alianza con sectores ultraliberales que están implementando una política de austeridad fuerte, con la idea de que eso traería capitales internacionales, inversiones para Brasil. Por lo menos eso era la expectativa para 2020. Ahora, las previsiones del Fundo Monetario Internacional son de una caída de 5,3% para Brasil, con un proceso de cuarentena bastante flexible. Parte de los países que compran productos de Brasil también están en una situación de crisis. Estados Unidos, Argentina. El crecimiento en China va a ser solamente la previsión de poco más de 1%. Entonces, la economía exportadora tiene un problema grave de mercado, pero también el mercado interno va a ser muy golpeado por eso. Hay una pelea dentro de la burguesía brasileña en torno de la cuarentena del aislamiento que tiene que ver con eso. Bolsonaro defiende que la prioridad es para la economía y no la salud, porque expresa las posiciones de una lumpenburguesía de sectores muy conservadores de la clase capitalista que piensan que, de hecho, una parte va a quebrar. En Brasil eso va a ser vivido como más informalidad, más ataques a los derechos, más cortes de gastos. Pero otro sector de la clase dominante, que es el establishment político, intenta un otro plan, que se aprobó una propuesta de que cada persona que esté imposibilitada de trabajar por la pandemia pueda recibir R$600, poco más de $100 por mes durante los próximos 3 meses. Al límite, eso puede ser, puede abarcar como que a 70 millones de personas. Eso no está puesto en el presupuesto del gobierno, pero está en una condición especial. Si la gente alcanza a recibir ese dinero, eso va a cambiar bastante la situación, la dinámica general, incluso la relación del Estado con la economía. Venezuela tiene una situación económica absolutamente catastrófica. Venezuela ha tenido un crecimiento económico sostenido durante ya 6 años y no es estagnación ni recesión, sino colapso. En algunos casos ha sido 12%, 15%. En este momento se calcula que la economía ha perdido, en relación a lo que era hace 6 años, alrededor del 70% del valor del PIB. 70%.
sea que queda 30% de lo que era la economía hace unos 6 años. La industria petrolera ha prácticamente colapsado por diferentes razones. Tiene que ver con corrupción, con mala gestión, con sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, pero falta de mantenimiento, falta de nuevos equipos, de actualización tecnológica, de personal, etcétera, hace que la producción petrolera hoy sea como la cuarta parte de lo que era. La situación es realmente severa. El acceso a financiamiento externo también es extremadamente limitado porque Venezuela tiene un altísimo nivel de endeudamiento y los únicos países que en los últimos años han estado dispuestos a prestarle a Venezuela han sido China y Rusia. Y ya han puesto límites porque no tienen garantía de que el monto de la deuda sea pagable, pero no han cerrado del todo ese acceso. En el caso de los organismos financieros multilaterales, Venezuela recientemente le pidió $5.000 millones prestados al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Internacional rápidamente contestó no. Y contestó no porque no reconoce a Maduro como presidente y ya, terminó la discusión. Por otra parte, los precios del petróleo han nuevamente colapsado. Entonces Venezuela en este momento no solo tiene muy bajos niveles de producción, sino que los precios a los cuales vende su petróleo son extraordinariamente bajos. Entonces los ingresos están muy limitados. Lamentablemente ha pasado a ser una parte muy importante del ingreso del Estado el oro, y el oro se produce en la zona del denominado arco minero del Orinoco, que está produciendo una devastación socioambiental de una escala absolutamente monstruosa. Como consecuencia de la crisis del coronavirus, también ha comenzado a impactar el tema de las remesas. Como consecuencia de alrededor de 5 millones de venezolanos fuera del país, estaban ingresando remesas en una magnitud importante. Cada envío era en pequeña escala, pero un envío de $100 mensuales para una familia venezolana en este momento es la diferencia entre comer y no comer. Y se calcula que este año iban a entrar alrededor de unos $4.000 millones en ese tipo de remesas que le llegan en una buena medida a sectores populares y sectores medios. En Venezuela en este momento hay una severa crisis de gasolina. No hay gasolina para el transporte público, no hay gasolina para el transporte de los camiones que traen la comida a las ciudades, y se está empezando a producir el horroroso espectáculo de producto agrícola que es simplemente lanzado a la carretera para que se pudra, porque no hay forma alguna de llevarlo a la ciudad. Y los recursos para la siembra también, en términos de semillas, de gasolina o gasoil para la maquinaria agrícola, fertilizantes, etcétera, también está extraordinariamente limitado. Entonces, en los próximos meses nos podemos encontrar con que, desde el punto de vista alimentario, la situación pasa a ser aún más grave de lo que es en la actualidad. Bolsonaro fue elegido por una coalición muy heterogénea de fuerzas políticas que llegan al gobierno con un punto que es sacar el PT del escenario político. Bien, pero es muy diversa. Tenemos un sector ligado a Bolsonaro claramente fascista. Tenemos sectores ultraliberales, como el ministro de la Hacienda, tenemos las iglesias y tenemos los militares. Hace 2 semanas se habló mucho de que Bolsonaro estaría bajo una tutela militar. Pero de hecho los militares están diciendo que no es así y Bolsonaro también muestra fuerza política. Entonces hay un juego que al inicio parecía que Bolsonaro estaba perdiendo, pero ahora recupera un poco de su fuerza. En esos días, ayer, hoy, se debate mucho
la dimisión del ministro de la Salud, porque está con una política de aislamiento, de confinamiento, y el presidente hace todo tipo de iniciativa en contra de eso, pero se mantiene el ministro. La media trabaja con mucha fuerza la crítica a Bolsonaro. Hay un desgaste importante de Bolsonaro, pero él sigue con 30% de apoyo de un sector que tiene un núcleo muy militante. Entonces, sacar Bolsonaro de hecho del gobierno significa una confrontación con ese sector. Y solo los militares pueden hacer eso. La política general es intentar seguir con Bolsonaro y manejando los conflictos con la división de los poderes, las capacitaciones de los estados y municipios. Un ministro del Supremo sacó una sentencia que dice que el presidente no puede imponer a los estados que cierren las cuarentenas. El gobernador de São Paulo tiene una política muy fuerte que es de derecha. Toda esa pelea es una pelea entre la derecha y la extrema derecha. El gobernador de Río ayer reveló que está infectado por el coronavirus. Es el otro gobernador muy importante que mantiene una política de cuarentena. Entonces, hay mucha división. Y ayer también fue dimitido el director del órgano de fiscalización ambiental porque hizo una operación contra los buscadores de oro en una área indígena. Entonces, la derecha está aprovechando para hacer una gran ofensiva en la área en Amazonia con la devastación forestal, el garimpo. Nos encontramos con un gobierno que está con unos niveles de apoyo de la población muy bajos, pero que sigue teniendo un sector de la población, 20%, que lo apoya también con mucha fuerza. Nos encontramos con una situación de hecho en que prácticamente hay dos gobiernos a nivel nacional, a nivel de la institucionalidad nacional y del territorio. El gobierno de Maduro es el gobierno y controla los recursos, controla el territorio, controla básicamente todo, pero hay una Asamblea Nacional que es mayoritariamente de oposición. Esta asamblea fue reconocida por alrededor de 50 países, buena parte de los países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, etc. Entonces, y hay una Corte Suprema en el exilio bajo el cobijo del gobierno colombiano. Entonces, hay muchos países que al no reconocer al gobierno de Maduro y reconocer a Guaidó como presidente legítimo, le reconocieron entonces al embajador nombrado por Guaidó y no reconocen al embajador enviado por Maduro. Entonces hay una situación ahí de enfrentamiento político e institucional muy severo que entorpece radicalmente la posibilidad de una respuesta unida, coherente en relación a lo que está en juego, que son las vidas de millares y millares de personas. En Venezuela, en los últimos tiempos, se ha venido gestando un movimiento de organizaciones sociales, de organizaciones gremiales, universitarios, academias, periodistas, etcétera, donde están planteando realmente un llamado de atención a la absoluta necesidad de reconocer que hay que colocar esta confrontación política en este momento en un segundo plano y que la exigencia
real que le hace el pueblo venezolano a estas dirigencias políticas es un mínimo acuerdo que por lo menos permita bajar esos niveles de tensión, llegar a algunas decisiones comunes para poder responder a la precaria situación en la que nos encontramos. Si no hay un acuerdo político, no es posible, por ejemplo, obtener financiamiento externo, porque el financiamiento externo lo solicita el Ejecutivo, lo solicita Maduro, pero necesita el respaldo de la Asamblea Nacional. Y si no tiene las dos cosas, simplemente no llega. Está llegando no ayuda financiera, sino ayuda médica, ayuda de equipamiento, medicinas, etcétera, fundamentalmente por parte del sistema de Naciones Unidas y por parte de Rusia y China. Hay una cantidad de recursos del Estado venezolano que están bloqueados en el exterior. Esos recursos en este momento serían absolutamente indispensables para poder importar alimentos y poder importar algunos de los equipos y medicamentos necesarios, pero sin acuerdo político esos recursos quedan bloqueados y entonces como consecuencia de esa confrontación política, que es una polarización, ya no es posible decir que es polarización de la sociedad venezolana, sino que es una polarización de estas cúpulas políticas que están conduciendo a la profundización de la crisis. Los sectores más de extrema derecha y la gente que acompaña a Guaidó, en general ha dicho que vería con buenos ojos que Estados Unidos pusiese orden en Venezuela y terminase con lo que denominan la dictadura. Todas las encuestas que se han hecho en los últimos años señalan que la mayoría de la población rechazaría una intervención, no está de acuerdo con una intervención de los Estados Unidos. Sin embargo, vemos que la política del gobierno de Trump es cada vez más agresiva. En las últimas semanas se han producido dos hechos de gravedad extraordinaria. Por una parte, hubo la decisión de declarar a todo el alto gobierno como narcoterroristas y ofrecer millones de dólares por su captura, así con letreros así de wanted, como el viejo oeste. Por Maduro ofrecen 15 millones de dólares. Y esto está dirigido a que se produzca un fraccionamiento dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por otra parte, se ha anunciado y ha comenzado ya a operar un dispositivo militar fuerte por parte del Cuarto Comando que implica la posibilidad real de un bloqueo naval a Venezuela con la excusa de que se trata de impedir el narcotráfico, cuando en realidad, si bien Venezuela es un país de tránsito, es un país de tránsito relativamente marginal, ya que 90% de la cocaína colombiana sale por el Pacífico, no por el Caribe y no por Venezuela. Entonces eso obviamente no tiene nada que ver con las drogas, tiene que ver directamente con aumentar la amenaza. Y por último, el gobierno venezolano hace tal cosa, pueden levantar tal sanción. Si el gobierno venezolano da este paso, levantan tal sanción, entonces habría un acompañamiento del levantamiento de las sanciones en la medida en que el gobierno venezolano fuese paso a paso cumpliendo cada una de las exigencias que el gobierno de los Estados Unidos le está haciendo, empezando por supuesto con la salida de Maduro del poder. ¿Hasta qué punto podría Trump utilizar esto en el contexto del coronavirus, en el contexto de la campaña electoral? Es una cosa que con un personaje como Trump es realmente muy, muy difícil de saber. La elección de Bolsonaro hace un año y medio, de hecho, desorganizó mucho toda la oposición de izquierda popular, los sectores reformistas. Y durante el primer momento hubo una acomodación entre eso del centro hasta la extrema derecha. Y la oposición de izquierda, que está aislada socialmente, está también muy dividida.
hasta en el primer semestre del año pasado, Lula aún estaba en el cárcel y hubo una campaña más o menos unitaria de toda la izquierda por libertad para Lula. Pero después que Lula salió de la prisión, él defendió que la oposición a Bolsonaro debería ser una oposición más o menos leal, más o menos dentro de las reglas. Eso paralizó mucho la acción del PT, que es el principal partido de oposición en Brasil. También estuvo bastante paralizada la izquierda que se identificaba con el Ciro Gomes, el PDT y el PSD, el Partido Democrático Trabalhista y el Partido Socialista Brasileño. Y hay un tercer sector de la oposición, que es el PSOL, la oposición más radical, que también quedó aislado en ese periodo. En el último periodo, en fines del año pasado, las peleas dentro del bloque en el poder ya empezaron a abrir más espacio de críticas populares e iniciativas parlamentarias, pero la división siguió. Se abrió una polémica dentro de la izquierda, se pedía el impeachment de Bolsonaro, pero el impeachment de Bolsonaro significaría llegar a la presidencia su vicepresidente, que es un oficial, un general. Bolsonaro es solo un antiguo capitán, que es más ligado al que nosotros decimos que son a bancada de parlamentarios de la bala, de la policía, de los servicios de seguridad privada, de las milicias. Pero Mourão, el vicepresidente, es una persona de la élite militar. Entonces tú sacas una persona de extrema derecha y llega al gobierno un general mucho más cualificado para manejar los acuerdos de la clase dominante. Entonces, un sector de la izquierda decía, eso no es bueno. Y, de hecho, quedaba paralizada. Ahora, en esos 2 últimos meses, eso cambió. Cuando llega el coronavirus y crece el desgaste de Bolsonaro, se presenta un pedido de impeachment de Bolsonaro y en otros sectores de la izquierda crece la idea del fora Bolsonaro, que no es el mismo del impeachment. Es una cosa difícil para la gente de afuera, incluso de Brasil, entender que no es la misma cosa, pero de hecho es la gente que quiere echar Bolsonaro del gobierno. Pero hay un problema en eso. Lula dice que ahora no es el momento de siquiera el fora Bolsonaro, que hay que combatir la pandemia y después discutir eso. Entonces, de hecho, hay una división profunda en la izquierda brasileña sobre cómo conducir la lucha política. Eso abre espacio para que el escenario de la política institucional esté polarizado entre la extrema derecha de Bolsonaro y el centro derecha o la derecha con el PSDB, los demócratas que controlan los gobiernos de la mayoría de los estados, el legislativo, tiene el apoyo del judiciario y de la media. La media hace una gran campaña de oposición a Bolsonaro, pero al mismo tiempo saca el espacio para la izquierda. Entonces, una pelea que debería ser una pelea triangular surge para la gente como una pelea entre 2 polos de la derecha. Bueno, obviamente, si hay algo que caracteriza
el mundo actual en medio de esta crisis es la incertidumbre. O sea, no es Sí. posible hacer ninguna predicción medianamente sensata a la cual se pueda apostar alguna margen de probabilidad, porque realmente no sabemos. No sabemos porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia, no sabemos si, como están comenzando a decir los chinos, puede venir una segunda onda de la pandemia hacia finales de este año. No sabemos si la inmunidad que parece producirse después de pasar la enfermedad se conserva por mucho tiempo o no, con lo cual podríamos encontrarnos ante una pandemia recurrente mientras no haya una vacuna. Entonces, desde el punto de vista de salud y la transformación que ha producido la pandemia, no sabemos. Hay una presión muy fuerte, como señalaba José, en relación a las políticas públicas, de cuál es la prioridad. La prioridad es la economía o la gente. Y este es un conflicto que está presente en diferentes medidas en todas partes. Ese juego de, bueno, cómo, hasta cuándo aguantar la cuarentena, en qué momento se puede abrir, qué, cuál puede ser una apertura controlada supuestamente de la economía. Y esto es algo que no se sabe porque esto es algo que no se ha experimentado. Es un riesgo, es una apuesta. Entonces, creo que mientras eso no vaya avanzando con mayor claridad, lo que pueda pasar a continuación es muy difícil realmente de saber. ¿Qué cosas cambian en la conciencia colectiva, por ejemplo? Yo creo que una de las cosas que obviamente cambia es el reconocimiento de que por sectores crecientes, inclusive en un artículo que me llamó mucho la atención del Financial Times, en el cual plantea que este modelo neoliberal fracasó, que tiene que necesariamente abordarse con la actividad, con presencia, con la intervención del Estado, el tema de la desigualdad, que mientras no se aborde seriamente el tema de la desigualdad, no hay posibilidad alguna de recuperar una cierta continuidad de vida en el planeta. Hay cada vez más sectores que estuvieron identificados con perspectivas bastante liberales que ahora están reconociendo la necesidad de la intervención del Estado. Hay nostalgias del estado de bienestar social, hay el reconocimiento de que si no se cuenta con un sistema nacional de salud público, gratuito, no es posible realmente responder a situaciones como esta. Puede ser una coyuntura en la cual se comience a pensar lo impensable. El ejemplo que me parece más extraordinario de pensar lo impensable fue la política del gobierno de Irlanda, en que decidió que mientras dure la pandemia, la totalidad del servicio, de los servicios privados de salud pasan a estar bajo el control del servicio público de salud, que va a haber entonces, durante la pandemia, un sistema nacional de salud gratuito en el área del coronavirus e igual para todos, independientemente de la capacidad de pago. Eso, en un contexto de un gobierno conservador, parece volar los tapones, o sea, parece una irrealidad. Y sin embargo, es tanta el shock con lo cual se encuentran que esas ideas no pensables pasan a ser pensables. Entonces, tenemos capacidad desde pensamiento crítico, desde la izquierda, de alguna manera contribuir a desmontar esos supuestos aparentemente inmutables de la economía de mercado, del arrinconamiento del Estado, de la noción de que cada quien por su lado, cada quien individualmente defendiendo sus intereses como los ve, es la mejor forma de vivir la vida en el planeta, como el individualismo posesivo, el asalto a la naturaleza en la forma absolutamente brutal y devastadora que vivimos día a día, es posible contribuir
con pensamiento, con reflexión, con análisis de la coyuntura, a desmontar esto y comenzar de alguna manera a socavar esta hegemonía y a plantearse la posibilidad de otro sentido común. Esto no está garantizado. Y lamentablemente, lo que sí parece estar avanzando son tendencias autoritarias, y esas las vemos en todas partes del mundo. Vemos tendencias autoritarias en Bolsonaro, pero lo vemos en el caso de Hungría, lo vemos en el caso de las Filipinas, lo vemos en el caso de Modi en la India, etcétera, donde por el contrario se está aprovechando la excusa del coronavirus para establecer controles, algunos controles que pueden tener unas consecuencias también muy a largo plazo, que pueden transformar la vida colectiva en una forma bastante definitoria, como es todo el estado del tema del estado de vigilancia, que ha avanzado más en China, pero que tiene también sus dimensiones muy claras en el caso de las versiones privadas de Occidente, el modelo Google, Facebook, etc. Entonces, estamos en un momento en que realmente podemos pensar, sin demasiado dramatismo, pero pensarlo, que hay una disyuntiva civilizatoria, se abre, que probablemente no regresemos a donde estábamos, eso parece muy poco probable. Podemos salir de esto con un mundo bastante peor, bastante más autoritario, bastante más desigual, bastante más controlado por estos patrones tecnológicos de vigilancia total, o podemos salir en un mundo donde comienza a renacer algo tan fundamental como la relegitimación de la noción de igualdad como condición de la vida en el planeta. Y eso no está resuelto. Estoy de acuerdo con Edgardo, pero me gustaría de plantear algunos otros puntos. El primero, una historiadora brasileña, antropóloga e historiadora, Lilian Schwartz, sacó la analogía que hace Eric Hobsbawm sobre el breve siglo XX, la era de los extremos, y dice que la pandemia cierra el siglo XX e empieza el siglo XXI como época histórica. Eso me parece tal vez más apropiado que el análisis de Hobsbawm, que el siglo XX termina con la caída de la Unión Soviética. El siglo XX tal vez termine con la crisis de la globalización neoliberal. Y eso plantea varios problemas. Uno, geopolítico. Aquí en Brasil, la gente de la extrema derecha empezó un discurso que es un discurso casi suicida para la clase dominante brasileña, que es la idea del virus chinés, el virus chino, la idea de que China es el gran enemigo, la política que maneja Steve Bannon, que Trump maneja, pero la extrema derecha de Brasil quiere imitar eso. Eso es una tontería porque China es el principal comprador de las exportaciones brasileñas. Entonces, el embajador de China dice que quiere disculpas y los ministros de Estado, de la educación, de las relaciones exteriores, los hijos del presidente que están hablando esas cosas, tienen que, bien, volver hacia atrás. Pero, de hecho, una salida es una nueva Guerra Fría. Y Brasil está dividido sobre eso. Esa es una cosa importante. La otra es que es clave. Hoy se hizo la propuesta de por sectores de la gran burguesía europea de un New Green Deal. Entonces, hay proyectos diferentes. En cuanto Trump y Bolsonaro quieren incentivar la predación de la naturaleza, hay sectores que intentan hacer una
evitar, prevenir una escalada de la cuestión ambiental. Eso también no está definido. En Brasil, ayer, los senadores presentaron un proyecto de taxación de las grandes fortunas. Eso que era impensable, completamente loco. Pero en la nueva situación hay que pagar los gastos. Si tú quieres dar para la gente precarizada por las políticas laborales de austeridad, de pérdida de derechos. Una gente en una situación de emergencia tiene que pagar eso. Entonces, puede ser cosmético, pero dice del espacio de cambios. Estoy muy de acuerdo con el que puso Edgardo. Y así como la cuestión de la vigilancia. Google ya está ofreciendo para los gobiernos del estado de Brasil proyectos de monitoramiento de geolocalización para la gente por el contagio, para evitar el contagio. La misma política que se hizo en Asia se está trayendo para Brasil, intentando que eso sea parte del combate a la pandemia. Pero de hecho es un fuerte, muy fuerte al crecimiento del control y de la vigilancia por medios digitales. Eso de la salud pública que planteó Edgardo, el derecho a la salud, creo que va a crecer. Los servicios privados de salud en Brasil no van a salir fortalecidos de eso. Sale muy fuerte la idea de que la salud es un derecho de todos, un derecho universal que tiene que ser ofrecido por el Estado. Así que las cosas están muy abiertas a mi juicio. La sociedad brasileña está muy dividida. Me parece que, por ejemplo, al revés de Argentina, donde hay una cohesión social que permite un mejor enfrentamiento de la pandemia, en Brasil la división va a crear muchos muertos y eso puede ser que cambie mucho el escenario político y vuelva a abrir espacio para alternativas sistémicas.